Shalom a todos, Javerín. La parashá Naso es la parashá que nos corresponde para el día de hoy. En realidad está hablando de levantar, de elevar. Está en números 4:21 al 7:89. Los temas de esta parashá son los siguientes. El primer tema, censo y servicio sagrado en las ramas levíticas. El segundo tema, purificación del campamento. Las ramas levíticas, ¿cuáles son? Acuérdense que la tribu de Leví es la tribu sacerdotal. Dentro de la tribu de Leví estaba compuesta por tres familias que eran los meraritas, los gershonitas y los queatitas, coatitas. Bien, purificación del campamento. Y el cuarto tema, el caso de la sotá, que es la que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer énfasis en este punto, sobre la sotá. Quinto tema, sobre el nazir, tema del nazareo, del nazareno. La bendición sacerdotal se toca en esta parashá y las ofrendas de los jefes de las tribus por la apertura del santuario. Nosotros como costumbre nos hacemos varias preguntas. En el pasaje de número 6, y le dijo el Eterno a Moshe, dile a Aarón y a sus hijos, así bendecirás a los hijos de Israel, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro y te dé su merced, que el Eterno alcance su faz sobre ti y te dé paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendigo. Número 6, 22 al 27. La pregunta, ¿por qué se encuentra la famosa bendición de los sacerdotes en este lugar? Justo después del censo general y la disposición geográfica del pueblo. ¿Y qué tipo de bendición es esta y cuál es su objetivo? Va de una vez a hablar sobre esto. Abarbanel explica que esta ordenanza hacia Aarón y sus hijos debe haber sido escrita en el momento de la apertura del tabernáculo, en la parashá Shmini, que es cuando efectivamente se bendijo al pueblo. Sin embargo, recién cuando el pueblo fue ordenado y dispuesto geográficamente de acuerdo al programa divino, fue que estos versículos se estructuraron. De alguna manera, esta bendición viene a contrarrestar posibles efectos del mal de ojo, Ain Hará, como el que intentó utilizar Bilam en perjuicio de Israel cuando los vio formados, cada tribu bajo su bandera. Con respecto al tipo y objetivo de esta bendición, se explicó ya en la parashá de Toldot, en que el patriarca Isaac bendice a sus hijos, que el hombre de carne y hueso no puede adjudicarse a sí mismo la capacidad de bendecir o maldecir a otro, sino que solo puede servir de vehículo para bajar la influencia divina a este mundo y direccionarla a su mente. Así queda claro en la frase final de la bendición sacerdotal, donde dice Dios, y bendeciré. Finalmente, solo el Todopoderoso proviene, del Todopoderoso proviene la bendición. No es la persona que pase a ser la bendición. No es que lo toco para que me caiga la bendición a mí, sino finalmente es la bendición que es bajada, que da Dios a la persona o al pueblo. Lógicamente, esta persona, el sacerdote, el que pronuncia la bendición, o el padre en casa cuando lo pronuncia en Shabbat a sus hijos, está actuando al bendecir. Tiene la gran responsabilidad de mantener y cuidar de su pureza, ya que cuando más elevado esté, mejor podrá transmitir esa energía. Es como si tuviéramos un cable conductor de electricidad hecho de plata pura y lo comparamos con otro de cable de hierro oxidado. Así bien, se han dado varias explicaciones para el formato de triple de esta bendición. Una de las razones que expone el autor, basado en la idea sociopolítica, es que los sacerdotes están dirigiéndose a tal total del pueblo conformado por tres partes básicas. Primero, la gente que trabaja y produce. Segundo, el sector de intelectuales e ideólogos. Tercero, los gobernantes y militares. A cada uno le corresponde un reglón y se explica de la siguiente manera. La primera línea, que habla del cuidado especial de Dios, es para la masa del pueblo, que hace las veces de su motor productivo. La mayor bendición para ellos es el cuidado divino, que les permitirá seguir llevando a cabo su labor y protegerá de todo daño. La segunda parte trata de la luz del Creador y se enfoca
a los sabios académicos que guían y dirigen el pueblo. Dios debe alumbrar su camino. ¿Para qué? Para que instruyan correctamente. La tercera, que recalca la paz, va dirigida precisamente al sector del pueblo que está encargado de mantener tanto la paz interna como las relaciones amistosas con los otros pueblos. Que sea la voluntad del Todopoderoso que prontamente restituya en su totalidad el servicio sagrado del templo y lleven los sacerdotes a esta misión espiritual, obteniendo así el efecto completo del Birkat Kohanim. Ok, siguiendo con nuestra presentación. En números 4:22, donde nos aparece el nombre de esta parashá, censa a los hijos de Gershon, también ellos según sus prosapias y según sus clanes, o sea, según sus familias y según sus clanes, pues según sus tribus y según sus clanes. Y ahora sí, vamos a saltar al capítulo 5, versículo 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido, vamos a leer las palabras de la Torá con respecto al caso de la mujer Sotá. Capítulo 5, versículo 12 de Bepar. Transmíteles a los israelitas: una esposa sospechada de cometer adulterio, de serle infiel a su esposo. Si un hombre, transmíteles a los israelitas. Esta es la normativa respecto de, para lo que está aquí en más pequeño, son palabras que conectan lo que está en la Torá para que se pueda entender mejor. Lo que está normal escrito es lo que dice exactamente la Torá. Una esposa sospechada de cometer adulterio, de serle infiel a su esposo, si un hombre ha tenido una relación sexual con ella porque lo hicieron ocultarse, aunque no haya testigos contra ella de que hubiera cometido adulterio, no fue violada. O sea que no se considera que fue violada, pues hay serias sospechas de que pudo haber actuado voluntariamente, ya que si bien no hay testigos del acto en sí mismo, sí hay testigos de que estuvo a solas con un desconocido el tiempo suficiente de cohabitación. Versículo 14. Este caso es aplicable cuando su esposo, antes de que ella fuera descubierta a solas con el amante, le haya manifestado su celo, advirtiéndole que no se ocultara con aquel hombre, de modo que si ella lo ignoró, se ocultó con aquel, quizás haya cometido adulterio. O bien podrá ser que él le haya expresado a ella sus celos. En vano, pues quizás no haya cometido adulterio. 15. En tal caso, este hombre deberá llevarse a su esposa ante el sacerdote, también deberá llevar una ofrenda por ella de una efa de harina de cebada, que no derrame sobre ella aceite ni ponga sobre ella incienso, pues es una ofrenda minjá de celos, ofrenda minjá recordatoria para tener presente la transgresión. Sigamos. Entonces el sacerdote se acercará a la mujer y la ubicará ante Hashem. El sacerdote deberá poner en un recipiente de barro agua santificada y deberá echarle al agua un poco de polvo del piso del tabernáculo. Agua santificada se refiere a agua pura. Y el sacerdote hará que la mujer esté en pie ante Hashem y le cubrirá el pelo. Y pondrá en sus manos la ofrenda minjá recordatoria, que es ofrenda minjá de harina de celos. Y en las manos del sacerdote estará el agua amarga de la maldición. El sacerdote le tomará juramento a la mujer y le dirá: si no se ha acostado contigo otro hombre, y si no has cometido adulterio siéndole infiel a tu esposo, entonces nada te pasará si tomas esta agua amarga de maldición. Pero si le fuiste infiel a tu esposo y te purificaste acostándote con otro hombre fuera de tu esposo, el sacerdote le tomará a la mujer un juramento de maldición y le dirá: si esto es verdad, que Hashem te ponga como ejemplo de maldición y como ejemplo de juramento entre tu pueblo, que Hashem provoque que se te caiga el muslo y que se te hinche el vientre. ¿Sí? Versículo 22. Esta agua de maldición entrará en tu cuerpo y hará que tu vientre se hinche y que tu muslo se caiga. La mujer responderá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un pergamino y las disolverá en el agua amarga. Luego le dará a la mujer que tome el agua amarga de la maldición. El agua amarga comenzará a surtir efecto y si fuese culpable será para ella realmente agua amarga. El sacerdote deberá tomar de mano de la mujer la ofrenda minjá de celos, deberá merecer la ofrenda minjá ante Hashem y deberá acercarla al altar. El sacerdote tomará un puñado de ofrenda minjá como recordatorio suyo, a través del cual Hashem recuerda al dueño de la ofrenda y así lo hará quemar en el altar.
después hará que la mujer beba aquel agua. 27. Cuando la mujer tome el agua, si se impurificó, es decir, si tuvo relaciones íntimas con otro que no sea su esposo y le fue infiel a su esposo, el agua de maldición entrará en su cuerpo. Realmente la amargará, se le hinchará su vientre y colapsará su músculo. Aquella mujer será maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no se impurificó, significa que es pura. Es decir, si el test de las aguas amargas dio negativo demostrando que ella es inocente, entonces significa que es pura. O sea, es inocente no solo de esta falsa acusación, sino de toda acusación de inmoralidad que su esposo le haya imputado con anterioridad, porque desde las aguas amargas no solo prueba la inocencia de la mujer en caso particular que se le achaca, sino también tiene efecto retroactivo. Y entonces quedará limpia de las aguas amargas y que se ha tomado en aguas de bendición y podrá concebir. Si antes daba luz con dificultad, a partir de ahora lo hará con facilidad. Y si daba luz, chicos, de aspecto desagradable, a partir de ahora será todo lo contrario. 529. Esa es toda la ley para el caso de una mujer sospechosa de adulterio contra su esposo. Si un hombre siente celos contra su esposa, él deberá advertir que sea cuidadosa en su conducta y la hará presentarse ante Hashem, el sacerdote orará con ella de acuerdo a esta ley. Si la mujer fuese hallada culpable a través de las aguas amargas, el marido quedará libre de falta y la mujer deberá sobrellevar su transgresión. ¿Sí? ¿Por qué libre de su falta? Porque a raíz de este procedimiento la mujer podría generar en el esposo un complejo de culpa. ¿Por qué? Porque se muere ella. Síndrome de las aguas amargas. Por eso el versículo recalca que está libre de toda responsabilidad. Ahora, ya leímos el versículo. Lo que sucede aquí es que no toda persona que tenga como sospechas quiere decir que las sospechas de verdad son una revelación de Dios. Ni nada estilo. Puede ser un tipo supremamente celoso. Y entonces le está viendo amantes por todo lado. Hasta el gato lo ve como un amante. Y lo mismo pasa con mujeres que muy inseguras de sí mismo y entonces, por lo tanto, celosas y se viven haciendo películas en la cabeza. Aquí lo que realmente, ahí no dice que llevará al otro, llevará solo a la mujer. Entonces vamos a ver el pasaje bien para poder interpretar correcto. Porque ahí dice, si hay pruebas que lo lleven realmente a esta circunstancia. Dice, esta es la normativa respecto a una esposa sospechosa de cometer adulterio. ¿Qué es lo que pasa? Que es sospechosa de cometer adulterio. Si un hombre ha tenido una relación sexual con ella sin que su esposo lo supiera, aquí es sospechosa porque es posible que haya tenido relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Aunque no haya testigos de verla acostada con el tipo, pero sí hay testigos de ver que se metieron los dos a un cuarto o que se fueron los dos solitos por allá, quién sabe dónde. Entonces, eso es una evidencia, o sea, no es simplemente una sospecha. Es decir, es una evidencia que ella sí estuvo a solas con otro tipo. Ahí entramos en el campo de que no es, o sea, no podrían llevar, cada que a un tipo celoso le diera por llevar a la mujer para hacerla quedar mal delante de los demás, la iban a recibir allá en el templo. Allá solamente era si había previamente reales evidencias que soportaran la sospecha. Sucede que hay evidencias que respaldan la sospecha. Si a una mujer la encontraban directamente con testigos. No podía ser, por ejemplo, que el marido la vio, pero nadie más la vio. Tenía que haber testigos para ello, porque el marido podía ser un malvado que quería injuriarla y decir, vea, es que yo la vi acostada con otro tipo, o que el tipo en su celo se imaginó, porque hay mucha, la imaginación juega mucho, traiciona a la persona. Pero si hay evidencia de que a ella sí la encontraron con otro tipo, entonces ahí no había aguas de sotá ni nada de eso. ¿Por qué? Porque directamente si habían testigos se iba a un juicio y esa mujer iba a ser cortada del pueblo. Ella y su amante, los dos morían. Si había evidencias y había evidencias es que había más de dos testigos. 3 testigos o más que la pillaron realmente teniendo relaciones sexuales. La orden era un juicio y en el juicio se veía si también los testigos eran válidos. No era porque los testigos que fue la suegra, todo lo que la odiaban, pues esos no son testigos válidos, ¿sí? Y que sean testigos que sean sólidos. Para eso hay un juicio. Si no había cómo, entonces ahora sí entraba a la otra circunstancia. Si había
había testigos que podían respaldar la sospecha, pero no había evidencia de que eso se hubiera consumado. Entonces, en ese caso, sí entraba el caso de la mujer sola. Aquí hay un tema más, y es, para poder entender este caso que acabamos de leer, de las aguas amargas que se le dan a la mujer sospechosa de adulterio, tenemos que entender primero otra cosa que nos trae luz sobre cómo es este procedimiento, y es el tema del matrimonio. Porque si nosotros no entendemos el tema del matrimonio correctamente, vamos a entender mal el pasaje que estamos en cuestión estudiando. Hay dos tipos de matrimonio que son reconocidos por la Torá. Antes de que se entregara la Torá, un hombre conocía a una mujer en el mercado, lo dice Maimónides, Tratado de Mujeres 1.1. Si llegaba a un acuerdo mutuo de casarse, él la llevaba a su casa. Tenían relaciones con ella en privado y ella se convertía en su esposa. Antes de la entrega de la Torá, no había ketubá, no había un contrato matrimonial. Antes de la entrega de la Torá, valía con el solo hecho de que un hombre y una mujer de común acuerdo tuvieran relaciones íntimas, eso ya era lo suficiente para quedar casados. ¿Dónde podemos ver este caso? Por ejemplo, el caso del hijo de Abraham, Isaac, se conoce a su esposa. ¿Qué pasó cuando se vieron los dos? Dice la palabra que ellos se vieron, él la llevó a su tienda y se unieron y se casaron, ¿entienden? Es decir, no hubo un matrimonio con rabino a bordo, con jupá, con nada de eso. Y ahí el matrimonio se daba de facto. Este sistema de matrimonio para el pueblo escogido va hasta, funciona hasta los patriarcas, pero una vez ha sido entregada la Torá, este sistema cambia. Ahora, este mismo sistema funciona actualmente para los del mundo. Cuando un hombre y una mujer sin Torá se unen en relación sexual, se crea un vínculo matrimonial. Ahí hay digamos que una unión en cuanto a una atadura a nivel espiritual, que al romperse cuando esas personas tienen relaciones con otras personas o cuando ella decidía dejarlo y se iba, ellos no necesitaban un documento de divorcio y la decisión no dependía de él, ya sea que él o ella decidían separarse, así era, ¿sí? Eso está Maimónides, Reyes 9.8. Ahora, y eso también aplica para el resto de matrimonios a nivel civil, etcétera. Si de común acuerdo llegan nos queremos separar, se separan y no hay ningún problema y vuelven y se casan con otras personas, etcétera. Pero bajo el sistema que precede a la Torá, es decir, antes de la Torá, el matrimonio comienza con una cohabitación consensuada y se disuelve por la decisión de cualquiera de las partes de dar fin a la cohabitación. El adulterio, en este caso, solo es considerado adulterio cuando es un hecho escondido. Porque, por ejemplo, si una mujer decide abiertamente tener relaciones con otro hombre sin esconder el asunto de su marido, ustedes lo pueden ver en muchas relaciones, usted puede acostarse con los tipos que quiera y yo también me acuesto con las mujeres que quiera y seguimos casados. Si hay un acuerdo de esa manera, eso no se considera adulterio para ese medio. Es una conducta inmoral delante de Dios, pero están consensuando y están poniendo las fichas sobre la mesa y ahí no se consideran el tipo de adulterio. En realidad ella le está diciendo a él que quiere ser libre, de lo cual tiene absoluto derecho. Si él escogió estar de acuerdo con ella, entonces ella podrá ir y tener relaciones con el segundo hombre y luego regresar donde su antiguo marido y retomar su vida marital. Y eso uno dirá, uy, pero eso sí mira, eso es lo que más pasa en esta sociedad. ¿Cuántos no permite que su marido tenga otras mujeres y no lo ven como algo terrible? Y el pensamiento de muchas de ellas es, mientras el marido les sostenga económicamente, mientras el marido le responda con el dinero, no hay problema. E incluso muchas veces hasta ni siquiera ponen esa condición. Entonces, vamos a contrastar las leyes de este tipo de unión con las leyes de la Torá, que son las que definen el matrimonio hebreo, que son las que definen el matrimonio del pueblo de Israel. Una vez que fue entregada la Torá,
al pueblo de Israel, fueron ordenados a ellos de que cuando un hombre quiere casarse con una mujer, él debe hacer primero un contrato marital formal, es decir, una ketubá, es decir, un documento por escrito, ¿sí? Ante la presencia de testigos. El matrimonio tiene unas fases antes de la firma de la ketubá y después de la firma de la ketubá. Antes de la firma de la ketubá es consensuado y es un hecho dentro del matrimonio, el nisui, es decir, hacer un compromiso delante de la familia, delante de testigos, delante de los padres, etc. Y en ese momento que se hace ese compromiso, se consideran casados y la validez de esto tiene implicaciones legales ante la constitución de la Torá. Si alguno de los dos falla, ya puede ser castigado por esa falta, ¿sí? Porque dieron su palabra delante de testigos que se iban a casar, quedaron comprometidos, el matrimonio va a ser en tal fecha y ahí iban a firmar la ketubá, ¿sí? Iba a ser bajo la jupá, etc. Entonces ya hay un compromiso. ¿Cuál es la base entonces? La base ahí no ha habido relaciones íntimas, ahí todavía no ha habido cohabitación. Entonces, ¿cuál es la base? La base es el compromiso. La base es el símbolo del compromiso de la relación entre los dos. El matrimonio hebreo el matrimonio de la Torá parte por el compromiso, no por el hecho. De hecho, todavía no han tenido relaciones íntimas, pero ya hay un compromiso tan serio que si alguno de los dos viola ese compromiso, puede ser cortado del pueblo de Israel. Lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de la narración que dice que apareció María embarazada y que José, para no hacer que la fueran a matar, apedrear por ese caso, entonces no dijo nada. Bien, claro que eso es otro caso, ¿no? Pero quiero dar a entender la importancia de eso. Una vez se ha hecho el compromiso, cuando llega la boda, se firma un contrato matrimonial que se revisa legalmente por parte de los testigos, ¿sí? Para esa boda. Eso que se revisa por parte de los padres, mira todas las condiciones de compromiso y lo que a ella se le da como dote y lo que él se compromete como esposo con ella a responder. Entonces, solo después de que se firma ese contrato matrimonial, después de dicho acto, es que ella se puede considerar su esposa. Una vez que un matrimonio formal como este ha tenido lugar y que la mujer ha sido santificada, es decir, apartada, es decir, ya quedó especial para él, a pesar de que él nunca haya tenido aún relaciones con ella y a pesar de que ella nunca haya entrado a su casa, ella es considerada totalmente una mujer casada. Quien tenga relaciones con ella es punible de la pena capital. Quien tenga relaciones con ella es punible de la pena capital. Es decir, si algún otro tuviera relaciones con una mujer en esta condición bajo los dictámenes de la Torá, entonces tiene pena capital. En el matrimonio de los del mundo no hay pena capital porque no es un matrimonio, un contrato hecho bajo las condiciones de la Torá. Si está mal hecho, claro que está mal hecho, claro que tiene consecuencias a nivel espiritual y consecuencias físicas, pero como no fue un matrimonio concertado bajo la Torá, entonces, por lo tanto, no hay pena capital para la persona. Tiene otras implicaciones, ¿sí? Tiene unos castigos, etcétera, y obviamente los debe sufrir la persona que transgrede. Pero los que están bajo la Torá tienen pena capital, ¿sí? Y si el esposo, quiere divorciarla, entonces ella necesita un documento de divorcio, ¿sí? Ella necesita un documento de divorcio. Eso lo dice Maimónides en Mujeres 1.3. En otras palabras, la Torá introdujo para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, un concepto completamente nuevo del matrimonio. Ahora, estos aspectos del matrimonio también son relacionados por la ley de la Torá bajo el título de Nisuim. El estado de casado es algo separado y distinto de su manifestación externa en el mundo real y se trata principalmente de un lazo espiritual. De hecho, la palabra con la que se denomina este acto de matrimonio es Kiddushim, que significa santidad.
¿sí? Bajo la jupá, que es el palio nupcial. Cuando el novio pone el anillo en el dedo de la novia, le dice, he aquí, tú eres consagrada para mí. Consagrar quiere decir que solamente él puede estar con ella, ningún otro hombre más. ¿Por medio de qué? De este anillo, de acuerdo al ritual de Moshe e Israel. Entonces, si la esposa es consagrada y una vez está ella consagrada, ella no puede ser tocada por otro. Para romper este lazo, se requiere un documento de divorcio y el esposo, al ser él quien la consagró, debe ser también él quien la deshaga este acto de consagración. ¿Entienden ahora por qué él es el que debe ir y decir y ella debe estar pendiente? Si se quiere divorciar, él es el que tiene que firmar el documento de divorcio. ¿Por qué? Porque él la consagró para sí por medio del anillo que le dio de acuerdo a lo establecido en la Torá bajo el ritual de Moshe y de Israel. Bien, entonces, ahora ya tenemos el punto. Una cosa es el matrimonio en el mundo, otra cosa es el matrimonio bajo la Torá. Y por lo tanto, el matrimonio bajo la Torá no depende de si hay o no relaciones sexuales, sino depende de el compromiso y el simbolismo que hay detrás de él. Bien, pues puede que se casó una pareja y él enfermó o ella enfermó y no pudieron tener intimidad. ¿Quiere decir que no están casados? Claro que están casados, ¿sí? Claro que están casados. Bien, ahora, teniendo este punto claro, podemos continuar en el análisis de este tema. Bueno, puedo decirlo ya, en la época del templo, en la época del gobierno del pueblo de Israel, de los jueces del pueblo de Israel, donde Sanedrín, etcétera, cuando alguien era encontrado en adulterio, la salida era de la muerte para esa persona. No solamente para la adúltera, sino para el que adulteró con ella. Los dos morían. Entonces, no hay tal que esto es un tema solo de la mujer. Pero ¿y entonces por qué es la mujer la que tiene que ir y poner la cara? Ahorita vamos a ver. En Levítico 18:20 dice, no te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Es decir, aquí ya está la base de Torah que dice, no te puedes acostar con la mujer que no te corresponde. ¿Sí? Ya está la base. Ahora, todo este pasaje de Levítico no solamente nos habla acerca de que no se puede adulterar, sino también dice que no se debe tener relaciones con animales, con parientes, etcétera. Todo eso es inmundicia sexual. Y dice en el versículo 29, pues cualquiera que cometa alguna de estas infamias, todas las personas involucradas, o sea, el hombre y la mujer, serán cortadas espiritualmente de su pueblo. ¿Cómo es esto? El cortarse era, o bien sea que la persona era comprobado que había cometido adulterio y había apedreamiento contra los que la cometieron, o si nadie se dio cuenta, si Dios los cortaba del pueblo y la forma de ser cortados es espiritual. ¿Cómo? Espiritualmente quedaban cortados, pero también morían antes del tiempo programado para cada uno de ellos. Y es tan tenaz porque incluso lo que nos enseña la Torah oral es que podían morir después de la muerte de sus hijos. Es decir, que si tenía hijos, los hijos podían morir antes de tiempo y esa persona también los iba a sufrir ese tipo de dolor. Ahora, en Éxodo 20:14 también se nos habla acerca de no cometer algo. En el contexto judío, si una pareja no se entiende, si una pareja ya no siente no por el otro, etcétera, dentro del contexto judío actual, ¿sí? Sobre todo, bueno, en general, si una pareja llegan al acuerdo de separarse, se pueden separar. Ahora, si quieren que luchar por el hogar y que todo eso, lo pueden hacer. Pero si no quieren, si quieren separar, no hay ningún tipo de acusación ni condenación de Dios porque se separó de un tipo que es un sinvergüenza o de una mujer que es así, ¿sí? Claro que hay otras causales de divorcio. Por ejemplo, es que el tipo tiene aberraciones sexuales. Él no le falla con otra, pero hay tantas coinclinaciones que no están bien. Entonces, no está obligada a vivir con un tipo así o él no está obligado a vivir con una mujer así. Pero hay otras. Sucede que a uno de los dos les dio ahora por devolverse al mundo y entonces él o ella quieren es solo comer cerdo. Es que hace uno casado con una persona que
vive una vida en contra de la Torah. Entonces es un dolor mental, es una cuestión que uno no puede tener siempre. Entonces, ¿qué debe hacer? Separarse de esa persona en consenso. La mujer, que era la mujer, que el esposo tenía sospechas de peso para llevarla al templo para el tema de Sotar, que le dieran las aguas amargas, no estaba obligada a ir al templo a hacer eso. Y ya estaba ante un dilema: o me separo o voy y demuestro mi inocencia en tomando las aguas amargas, ¿sí? Porque era exponerla públicamente. Si ellas realmente sí ella sí tuvo relaciones con otro tipo, y es verdad lo que sospecha el esposo, todo lo que debía hacer es: mire, ¿sabe qué? Hagamos las cosas por las buenas, tal, separen, deme la carta de Dios, ¿sí? Si ella decía: no, yo soy inocente, entonces lléveme y verá. Entonces, ya, entonces, en ese caso, era llevada al templo. Ahora, ¿quién es la que toma la decisión si lo hace o no? Ella, ¿sí? Ella lo hace. Hasta el momento no hay evidencia real que ella estuvo o no con otro tipo. Por lo tanto, no hay tal que se vaya a morir. Pero la pregunta que hacíamos antes: ¿y por qué se le expone a ella y no al adúltero? Porque ahora la Torá le da a ella la opción de coger el sartén por el mango y decir: no, me arriesgo y voy a ir al templo a hacer la prueba. Si en verdad ella hubiera hecho lo incorrecto, el otro, el amante, estaría sufriendo y no podría hacer absolutamente nada, estaría en manos de ella. A ella se le da, según la Torá, la opción de o separarse o ir y hacerlo de las aguas amargas, so pena de que si ella falló, no solamente muere ella, porque el texto nos dice: muere ella, y la Torá ahora dice: muere ella, y en el momento que muere ella, muere el amante, mueren los dos, pero el otro no pudo hacer, no pudo escoger, estaba en manos de ella. ¿Qué tal a la otra le diera de verdad por eso? Pues venga, yo voy, como hay gente que dice: yo voy al polígrafo, y creen que de pronto pueden engañar al polígrafo, ¿sí? Pero en este caso, no puedes engañar a Dios. Entonces, podía pasar el caso de que ella le sucediera eso y muriera el amante. Entonces, el amante estaba en manos de la mujer, ¿sí? Ahora, si ella escogía ir y tomar las aguas, habían dos opciones: una, o se moría, o la otra, no se moría y era inocente. Y por el hecho de haberle comprobado al marido que ella no era culpable, entonces ahora, ¿cómo se le llama cuando a alguien se le paga por haberla, como indemnización? Dios le dice: vas a tener hijos. Y si antes le nacían con algún problema, ahora le van a nacer bien. Y uno dice: ay, hoy en día, en la sociedad actual, uno dice: pues, ¿para qué más hijos? Pues es que es ahora, pero en esa época tener hijos era una gran bendición en todos los campos, y sobre todo si tenía hijos varones, porque la mano de obra era el varón. Si hoy estuviéramos todavía con el tiempo construido y no le tocara ir y sembrar la tierra, yo por lo menos no aguantaría 3 días de trabajo y me muero, porque yo nosotros somos citadinos y nosotros somos de una generación que ya coge un asadón, se nos hinchan las manos, se nos sale haciendo un huequito ahí para un arbolito, ya con eso uno quedó con las manos llenas de vigas. ¿Sí? Pero esta gente de antes se alimentaba diferente y el ambiente era otro. Entonces era gente muy fuerte y la mano de obra del varón era supremamente preciada. La mujer podía trabajar en el campo, claro que sí, pero no tenía la mujer nunca en general se puede comparar con la fuerza de un hombre, ¿sí? Ni siquiera hoy en día. Sí hay excepciones, que hay mujeres que tienen más fuerza que hombres, sí, claro, pero son excepciones. Entonces, tener hijos, como en la colonización de la zona cafetera, ¿se acuerdan que todas las familias tenían hartos hijos y el hijo que salía a jornalear era el hombre, no la mujer? En general, la mujer recolectaba café, etcétera, pero el que iba y le echaba y tumbaba árboles y iba y araba la tierra y todo era el hombre. Entonces, en ese tiempo el tener hijos era muy importante. Mire, hay un mandamiento, hay un tema, por ejemplo, con perder
perder la semilla del hombre. Cuando, acuérdense que el hombre que no quería tener hijos hay un caso en la Torá, en Éxodo, en Génesis, creo que está, Génesis, sobre uno de los hijos de Judá que no quería tener hijos con la viuda, ¿sí? de su hermano. Entonces dice que él echaba su semen en tierra. Y para ese entonces hacer eso era un desperdicio monumental. La tierra estaba deshabitada, estaba totalmente prohibido hacer eso. ¿Por qué? Porque era como hoy en día matar gente, ¿sí? Ahora, entonces, continuando, ¿qué pasaba en una relación donde ella sabía, pero ella se expuso públicamente para conservar su matrimonio, porque amaba a su esposo seguramente y antes no era necesario que hubiera hecho ese acto de haber ido a beber las aguas amargas? Ahora, no, esto es el plan del Eterno es que el hombre y la mujer se casen. ¿Con qué fin? Con el fin de reproducirse. La palabra para hombre en hebreo es ish. La palabra para mujer en hebreo es isha. Entre ish y isha la diferencia está en una yod y en una he. Para el matrimonio, él pone la yod y ella pone la he. Son las dos iniciales del nombre sagrado, Yod Hei. Es decir, que entre la unión de hombre y mujer está Dios. Ahora, cuando los dos se unen para tener hijos, él pone la Yod que tiene que ver con el mundo espiritual, con el Olam Haba. Aquí le pusimos el mundo próximo, ¿sí? Y él pone la Yod que es como el esperma cuando se une con la mujer, y ella pone la Hei. La Hei nos habla de este mundo. La Hei en este mundo, para lograr la santidad, ¿sí? Acuérdense que ella es santa, ella es apartada, ella es consagrada. Para lograr la santidad en este mundo se requiere consagración, dedicación y esfuerzo. Para que esa alma que baje y pueda realmente crecer ese proyecto del hijo, debe ser incubado dentro de un ambiente de pureza. Eso lo vimos en el curso de Tevilá, de Tara Hamishpaha. ¿Qué es eso? Que debe haber pureza, que debe ser un ambiente libre de contaminación. ¿Cuál es el ambiente libre de contaminación dentro del cuerpo de la mujer? El útero. Por eso es que la Yod y la Hei dan la vida dentro del útero de la mujer, ¿sí? En un saco amniótico donde puede crecer el bebé en total pureza. Bien, el matrimonio es la unión de dos extremos que tienen la esencia de Dios, en los cuales los dos se unen para generar vida y son dentro de una relación que es totalmente pura y es una relación consagrada. Por ello es que en la Torá no está bien el hecho de tener relaciones sexuales antes del matrimonio con otras personas, porque ella es sagrada para su esposo. Las hijas que uno tiene son sagradas para el esposo que todavía no conoce, pero están consagradas para esa unión que en algún día llegará. ¿Quién? Preguntas.